El pueblo que aterrorizó a la galaxia entera, azote de la Orden Jedi y herederos de la sangre y el Beskar. Hoy os voy a contar la historia de una de las culturas y razas más conocida de toda la historia de Star Wars. Sentaos y preparaos para este viaje, porque vamos a adentrarnos en la historia de los Mandalorianos, también conocidos como el pueblo guerrero. Antes de comenzar con el vídeo, quiero compartir una gran noticia. Tenemos nuevo patrocinador en el canal. A partir de ahora, una vez por semana, veréis menciones a Instant Gaming tanto en los vídeos como en mis redes sociales, cuyos enlaces encontraréis, como siempre, en la descripción. Y aprovechando que estamos en el mes de lanzamiento de Star Wars Outlaws, no puedo dejar de recordaros que en Instant Gaming lo tenéis con un gran descuento. Además, si utilizáis el link que os dejaré en la descripción, ya sea para Star Wars Outlaws u otro de los muchos juegos que ofrecen, estaréis apoyando muchísimo al canal. Pero eso no es todo, Instant Gaming también ofrece otros productos como tarjetas regalo y más. Todo a precios inmejorables. De hecho, yo mismo llevo años usando Instant Gaming, como podréis estar viendo en pantalla. Así que nada, espero que os animéis a apoyar el canal y por supuesto, muchísimas gracias a Instant Gaming por apoyar el proyecto de Sithari y hacer posible nuestros vídeos semanales. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Los Mandalorianos tienen un origen singular que se remonta a los antiguos Taung, una especie humanoide que habitaba Coruscant mucho antes de la formación de la República. Sí, efectivamente, Coruscant es el verdadero hogar de los Mandalorianos. En aquellos tiempos, las batallas entre los Taung y las 13 naciones humanas, conocidas como los batallones de Cell, eran intensas y devastadoras. Fue durante uno de estos enfrentamientos cuando un volcán de enorme poder casi aniquiló a los humanos, oscureciendo el cielo sobre el planeta. En ese momento, los Taung, viendo el caos desatado por las sombras, se autodenominaron los Daverda Verda, los guerreros de la sombra. Sin embargo, a pesar de esta momentánea ventaja, los Taung fueron finalmente expulsados de Coruscant y encontraron refugio en el remoto mundo de Run. Bajo el liderazgo de un caudillo conocido como Mandalore el I, conquistaron un nuevo planeta en el borde exterior en el año 7000 antes de la batalla de Yavin, planeta al que llamaron Mandalore en honor a su líder. Así, los Taung adoptaron el nombre de Mandalorianos, convirtiéndose en guerreros temidos y respetados en toda la galaxia, conocidos por su destreza incomparable en combate. Durante miles de años, los Mandalorianos no se alejaron mucho de su sector natal, prefiriendo expandir su dominio a mundos cercanos. Sin embargo, cuando llegaron a Mandalia, los gigantes nativos no solo repelieron su ataque, sino que algunos de ellos, impresionados por la fuerza y determinación de los Mandalorianos, decidieron unirse a su cultura. He aquí una de las cuestiones más interesantes de la transición que sufren los Mandalorianos durante este periodo, porque mientras que empezaron siendo una raza conocida como los Taung, poco a poco, tras adoptar el nombre de Mandalorianos y empezar a menguar el número de Taungs, los Mandalorianos pasaron de ser una raza de guerreros a una suerte de movimiento cultural que aglutinaba más de una raza. Conforme vaya avanzando el vídeo, veréis que esto que estoy mencionando se empieza a acentuar cada vez más y más hasta que se acaba consolidando el concepto de Mandaloriano como una cultura guerrera en la que cualquiera puede ser aceptado si cumples los criterios de estos. 3000 años después de la conquista original de Mandalore, antes del 4000 antes de la batalla de Yavin, los Mandalorianos expandieron su cruzada aún más lejos, encontrándose con la especie de los Nibuta, a la que exterminaron por completo, marcando el inicio de la deificación de la guerra en su cultura. Este culto a la destrucción fue personificado en la figura del dios Kadjarangir. Los llamados cruzados mandalorianos no fueron más que aquellos guerreros que, espoleados por la figura de Kadjarangir como deidad, decidieron convocar cruzadas sagradas en honor a su dios, el cual se deleitaba con la destrucción como el cerdo en el barro. Todo esto, a su vez, era un ejercicio de rebelión y rechazo contra Arasum, otra deidad mandaloriana que representaba la pereza y el estancamiento. Supuestamente, cuentan las leyendas, tanto Arasum como Kadjarangir mantenían una batalla eterna. Es por ello que, como una forma de ayudarlo,
Los cruzados convocaban estas guerras sagradas y a su vez rechazaban a la figura de Arasun, pues de esta forma podrían ayudar a su dios a vencer a su eterno antagonista. Poco antes del 4000, antes de la batalla de Yavin, un nuevo líder surgió entre los mandalorianos, Mandalor el Indomable. Bajo su mando, los mandalorianos continuaron su expansión, atacando el planeta de Iscadrel y liberando a los esclavos de los Iskaloni, algunos de los cuales se unieron también a la causa mandaloriana. En otro de sus enfrentamientos, los mandalorianos invadieron también el planeta Basilisk, lo que llevó a la República Galáctica a intervenir. A pesar del apoyo de la República y el liderazgo del maestro Jedi Sidrona Diaz, los basiliscanos no pudieron resistir el implacable avance mandaloriano. De hecho, en un último acto desesperado, envenenaron su propio planeta para impedir que los conquistadores lo usaran. Y aunque Basilisk cayó, su destrucción forzó a los mandalorianos a abandonarlo, no sin antes saquear sus valiosos droides de guerra y esclavizar a los nativos reptilianos, que con el tiempo se transformaron en las temibles bestias conocidas como los dragones de guerra Lagartoth. En su afán por enfrentarse a nuevos desafíos, los cruzados mandalorianos dirigieron su mirada hacia el núcleo profundo. Allí conquistaron el mundo rocoso de Quar y usaron sus antiguas ciudades subterráneas en ruinas como base de operaciones para lanzar un ataque sobre el sistema de la emperatriz Teta. Sí, ese es el nombre de la señora, no me miréis raro. Yo no soy el que ha hecho este personaje, lo siento. Dios mío, terrible. La destrucción de una estación de fundición de carbonita llamó la atención del Jedi caído, ahora convertido en Señor Oscuro, Uli Qel-Droma, quien había usurpado el control de las fuerzas Krath que gobernaban dicho sistema. Fue entonces que el Mandalor lo desafió a un duelo, y Qel-Droma viajó a Quar para enfrentarse al Mandalor en las llanuras de Harkul. Y aunque el Mandalor luchó, bravo, montado en su temido basilisco, este fue derrotado, y tras el combate, juró lealtad a Qel-Droma y a su maestro, el mismísimo Exar Kun. Y así es, amigos míos. Así nació la primera alianza entre los mandalorianos y los Sith. Una unión forjada no solo en la derrota, sino en la ambición compartida. Sin embargo, no todos los seguidores del Mandalor aceptaron esta alianza sin reservas. Entre ellos, Antos Ubirik, un Celtron que se obsesionó con descubrir los secretos del poder Jedi y la fuerza. Junto a las fuerzas Sith y Krath, los cruzados mandalorianos lanzaron un ataque sobre los astilleros de la República en órbita alrededor de Foerost. El Mandalor dirigió a sus guerreros a través de los pasillos de la estación de mando, destruyendo toda resistencia a su paso. La victoria fue rápida, y junto con Qel-Droma capturaron los astilleros de Foerost y se apoderaron de 300 naves estelares republicanas. Ahora, con una flota renovada y las fuerzas de la República siguiendo pistas falsas, Qel-Droma y los mandalorianos lanzaron un asalto total sobre Coruscant. Los basiliscos descendieron como lluvia metálica sobre la ciudad galáctica, y los cruzados mandalorianos se precipitaron hacia el corazón de la capital. Sin embargo, la traición estaba al acecho. La bruja Krath, Alima Kito, ordenó una retirada repentina, dejando a Uli Qel-Droma a merced de los Jedi. Convencida de que el Sith había muerto, Alima persuadió al Mandalor para que le jurara lealtad a ella, pero el Mandalor, astuto como pocos, fingió obedecerla, mientras en realidad planeaba una solución para rescatar a Uli Qel-Droma. El Mandalor viajó a Yavin 4 y pidió ayuda a Exar Kun, quien, aunque había advertido a su aprendiz sobre los peligros de atacar Coruscant, accedió a ayudar en su rescate. Juntos, Exar Kun y el Mandalor asaltaron al edificio del Senado, liberando a Uli Qel-Droma y advirtiéndole de la traición de Kito. Tras haberla enfrentado, Uli Qel-Droma ordenó al Mandalor capturar el Palacio Real de Isis en Onderon para los Sith. Los cruzados mandalorianos descendieron sobre la ciudad a lomos de sus basiliscos, iniciando una feroz batalla aérea contra los jinetes de bestias de Onderon y sus Drexels voladores. En el fragor de la batalla, los jinetes lograron enviar una señal de socorro a la República, la cual respondió rápidamente con una flota liderada por el capitán de flota Orley Banicus. Cuando Mandalor presenció la destrucción de sus naves en órbita, supo que la batalla estaba perdida, pero aún albergaba la esperanza de salvar a sus guerreros. Ordenó la retirada hacia la luna de Duxun, cuya atmósfera se tocaba momentáneamente con la de Onderon, esperando perder a sus perseguidores en las densas junglas de la luna. Sin embargo, durante la retirada, el basilisco personal del Mandalor fue alcanzado por fuego enemigo y este se estrelló en la superficie de Duxun. Emergiendo de los restos, el Mandalor pronto se encontró rodeado por las letales criaturas nativas de la jungla. Luchó valientemente, pero finalmente fue separado y pereció a manos de las bestias. Siguiendo las tradiciones mandalorianas, un cruzado que buscaba a su líder caído encontró la máscara del Mandalor y al reclamarla se convirtió en el nuevo Mandalor, asegurando la continuidad de un legado forjado en guerra y traiciones.
En las décadas que siguieron a su derrota en la Gran Guerra Sith, los mandalorianos se convencieron de que la gran última batalla estaba cerca. Incitados por los verdaderos Sith, Mandalor el Último lanzó una campaña hacia el borde exterior, conquistando varios planetas independientes fuera de los intereses de la República. En el lapso de una década, los neocruzados crearon un territorio que rivalizaba con el dominio de los Hutt, acumulando recursos de los mundos conquistados para alimentar su creciente campaña. Una de las operaciones más brutales fue la masacre en el planeta Cathar, donde Casus Fett exterminó a más del 90% de la especie como represalia por supuestamente antiguas afrentas contra los mandalorianos. Aunque parecía que no todo estaba perdido en ese batallón de psicópatas, porque una guerrera mandaloriana se opuso a la matanza, pero Casus Fett no mostró piedad. Sin intervención de la República, los mandalorianos siguieron expandiéndose hasta que en el 3964, antes de la batalla de Yavin, lanzaron un ataque total contra la República, comenzando con la conquista de Onderon y su luna Duxun, seguida de Banquo y Taris. En el planeta Serroco, la República cometió el error de ubicar a sus defensas dentro de las ciudades de los nativos, pensando que los mandalorianos no serían tan crueles como para atacar población civil. Ilusos. Mandalor el Máximo, disgustado por esta táctica llena de deshonra, ordenó un bombardeo nuclear que destruyó 27 centros poblados y obviamente a toda la gente que vivía allí. A medida que la guerra se intensificaba, los mandalorianos incluso contemplaron la adquisición de Exogorts, enormes criaturas que podían ser usadas como armas, pero estos fueron alejados hacia el espacio salvaje antes de que pudieran ser aprovechados. Parecía que los mandalorianos estaban al borde de la victoria, con la República superada en táctica y ferocidad. Sin embargo, cuando los caballeros Jedi revanchistas, liderados por Revan y Malak, descubrieron la verdad sobre el genocidio de Cathar a través de una visión, cientos de Jedi se unieron a la guerra. Revan, demostrando ser un brillante estratega militar, impulsó una serie de victorias clave, revirtiendo el curso de la guerra. Bajo su mando, la República expulsó a los mandalorianos de Taris y Duxun, y aunque Casus Fett ganó una victoria en el clúster Yaga, la balanza ya se había inclinado a favor de la República. En el 3960, antes de la batalla de Yavin, la guerra culminó en la batalla definitiva sobre Malachor V, donde Revan enfrentó personalmente a Mandalor el Último en un combate singular y lo derrotó, así matándolo. Pero esto no fue todo. El arma experimental conocida como el generador de masa sombra fue activada, destruyendo la flota mandaloriana, aunque un alto costo también para la República. Con su líder muerto y su flota en ruinas, los mandalorianos no tuvieron otra opción que rendirse incondicionalmente, poniendo fin a las guerras mandalorianas. Tras su derrota al final de las guerras mandalorianas, Revan despojó a los mandalorianos de sus armaduras, destruyendo sus arsenales y sus temidos droides de guerra. Además, se apropió de la máscara del Mandalor, un símbolo de liderazgo sagrado entre los clanes mandalorianos. Sin la máscara, no se podía declarar a un nuevo líder, lo que fragmentó y dispersó a los clanes a lo largo del borde exterior. Desmoralizados y abatidos, muchos de los mandalorianos supervivientes se convirtieron en simples mercenarios y cazarrecompensas, vendiendo sus habilidades al mejor postor. Estos mercenarios mandalorianos carecían de un código moral más allá de las ganancias. Con la desaparición de su líder, también comenzó a desvanecerse su religión guerrera, el Resol Naré, un conjunto de preceptos que guiaba tanto su fe como su estilo de vida. Lo que antes era una doctrina unificadora, sustentada en la devoción al Mandalor y el honor del combate, se diluyó entre los que ahora solo buscaban sobrevivir, dejando un vacío cultural que debilitó aún más a los mandalorianos. Con el tiempo, algunos mandalorianos, como Gorse Bendak, se convirtieron en gladiadores en planetas como Taris y Geonosis. Otros, sin embargo, descendieron aún más en el caos, convirtiéndose en piratas y bandidos que acosaban a los colonos en mundos como Dantooine. Poco después de las guerras mandalorianas, la galaxia se vio envuelta nuevamente en un conflicto con el regreso de Revan, ahora como el Señor Oscuro de los Sith, acompañado de su aprendiz Darth Malak. Aunque los mandalorianos dispersos no desempeñaron un papel significativo en esta nueva guerra, algunos grupos individuales atacaron fuerzas aisladas de los Sith en busca de una venganza. Revan, finalmente capturado por los Jedi, fue sometido a un lavado de memoria. Durante su redención, conoció a Canderous Ordo, un antiguo comandante neocruzado que había sobrevivido a las guerras y había caído en la vida mercenaria en Taris.
Ordo, cansado de su existencia sin rumbo, se unió a Revan en su misión de detener a Darth Malak y su imperio Sith. En su travesía, Revan y Ordo encontraron a varios mandalorianos que habían degenerado en bandidos, como Sherruk en Dantooine o cazadores furtivos en Kashyyyk, que se aprovechaban de los pobres Wookiees. Revan derrotó a Malak y destruyó la Forja Estelar, poniendo fin a la guerra. Sin embargo, antes de desaparecer en búsqueda de los verdaderos Sith en las regiones desconocidas, Revan le entregó a Ordo la máscara de Mandalor y lo instruyó para que reunificara a los dispersos clanes mandalorianos, revelando que habían sido manipulados por los Sith desde el principio. Canderous Ordo, ahora conocido como Mandalor el Preservador, emprendió la tarea de reconstruir los clanes. En su camino encontró a un Taung moribundo, prácticamente una reliquia, uno de los últimos de la especie original mandaloriana. Este le reveló que Mandalor el Máximo había usurpado su título con la ayuda de los Sith. El Taung le entregó su armadura a Ordo, pidiéndole que continuara las tradiciones de su clan. Ordo incorporó la máscara del Mandalor en el casco del Taung, así asumiendo su legado. Bajo el mando de Ordo, los mandalorianos se reagruparon en el antiguo puesto avanzado neocruzado de Duxun, pero no todos respondieron al llamado. Un mandaloriano llamado Esok intentó derrocar a Ordo para tomar el título de Mandalor, pero fue derrotado y asesinado por el Preservador. Con la lealtad de los guerreros restantes, Ordo empezó a reconstruir su fuerza en la luna jungla de Onderon. Durante este tiempo, los mandalorianos ofrecieron su apoyo a la Jedi exiliada, antigua general bajo el mando de Revan. Ordo la ayudó en su lucha contra el Triunvirato Sith, que representaba una amenaza para la reconstrucción de los mandalorianos. De hecho, los clanes participaron en la segunda batalla de Onderon, aliándose con las fuerzas de la reina Talia contra el general renegado Baklu y derrotando a las tropas Sith enviadas por Darth Nihilus. En la batalla de Telos IV, Ordo y sus mandalorianos se unieron a la República, abordando el buque insignia de Nihilus. Ordo, de hecho, luchó junto a la Jedi exiliada contra el Señor Oscuro, y tras su derrota, los mandalorianos destruyeron la nave con explosivos de protones. Un logro muy tocho para un mandaloriano, la verdad. Pero bueno, a pesar de los intentos de Canderous Ordo por unificar los clanes dispersos durante su tiempo como Mandalor, los mandalorianos permanecieron fragmentados durante casi 3 siglos. Mandalor el Infernal, sí, hay Mandalors con nombres un poco punkis, era quien ostentaba el título en este momento. Este Mandalor había solicitado diseños de misiles que involucraban fusión termonuclear, buscando restaurar la gloria bélica de los suyos. Sin embargo, todo cambió en el año 3661 antes de la batalla de Yavin, cuando el reconstituido Imperio Sith regresó a la galaxia. En su guerra contra la República, los Sith vieron en los mandalorianos a potenciales aliados, intentando reclutar a los cazarrecompensas y mercenarios más infames de la galaxia. Pero cuando la mayoría rechazó sus ofertas, el Imperio Sith optó por una estrategia diferente. En Geonosis, los agentes de la inteligencia imperial identificaron a un joven gladiador mandaloriano, exitoso en la arena, como un posible peón, manipulando las multitudes con susurros que pronto se transformaron en rugidos de Mandalor y drogando a sus oponentes para asegurar su victoria. El Imperio Sith orquestó su ascenso hasta que el título de Mandalor le fue impuesto por el fervor popular. Al responder a la llamada de este nuevo Mandalor, muchos de los mandalorianos que vivían en la diáspora se reunieron bajo su mando, tal como dictaban los preceptos de su cultura. Sin embargo, mientras los mandalorianos se alineaban con su nuevo líder, este, a su vez, seguía sirviendo al Imperio Sith. De hecho, por órdenes del Imperio, lideró un bloqueo mandaloriano en la Vía Gidiana. Para quien no lo sepa, la Vía Gidiana es una importante ruta de suministros para la República, y quedó paralizada, lo que impidió a la República reforzar sus fuerzas en el borde exterior y abastecer los mundos del núcleo. Los Jedi respondieron al desafío de los mandalorianos, pero los cruceros de estos abrumaron a las fuerzas Jedi, manteniendo el bloqueo hasta que una gran operación de contrabandistas liderada por Hylo Bith finalmente logró romperlo y entregar suministros a Coruscant. Con el bloqueo roto, el nuevo Mandalor, más tarde conocido peyorativamente como Mandalor el Menor, intentó restaurar su apoyo entre los clanes convocando una competición galáctica por la gloria conocido como la Gran Cacería. El campeón de esta cacería, un guerrero mandaloriano llamado Artus, desafió al Mandalor a un duelo, donde disparó y mató al títere imperial. Al tomar su lugar como Mandalor, Artus adoptó el título de Mandalor el Vindicado. Durante este proceso de consolidar su nuevo poder, Mandalor sofocó una rebelión liderada por Gilcon Cadera, un mandaloriano que creía que su pueblo debía seguir los pasos de Mandalor el Preservador,
apoyando a la República en lugar del Imperio Sith. Bajo el liderazgo de Mandalor el Vindicado, los mandalorianos continuaron siendo aliados bien remunerados, pero cautelosos del Imperio Sith. Durante la Guerra Fría y la Guerra Galáctica, muchos mandalorianos participaron en ambos bandos. Y aunque algunos clanes como el clan Barad se rebelaron contra el liderazgo de Mandalor el Vindicado, la verdad es que la mayoría de mandalorianos permanecieron alineados con el Imperio. Y aunque en esta época no sean técnicamente, digamos, una facción muy relevante, los mandalorianos también participaron activamente en conflictos clave como la batalla de Balmorra, el asedio de Taris y la batalla de Corellia. Mercenarios mandalorianos fueron contratados por el Imperio para detener iniciativas de la República y destruir asentamientos rebeldes, aunque también se enfrentaron a conflictos internos entre clanes que querían desafiar la autoridad imperial o la de otros clanes rivales, lo típico. De hecho, entre estos, figuras como Akab y Spar buscaron venganza por la traición a su clan, y un grupo de mandalorianos intentó clonar criaturas míticas como los mitosaurios para restaurar su legado. Irónicamente, salió bastante mal. Pero bueno, la cuestión es que finalmente, durante este periodo, los mandalorianos demostraron ser un factor decisivo en muchas batallas clave, ya fuera cazando Jedi o sirviendo como mercenarios. Sin embargo, su lealtad dividida entre la República y el Imperio, juntos con los conflictos internos, continuaron desafiando la cohesión del pueblo mandaloriano. Pero aquí no acaba todo. Durante la conquista del Imperio Eterno, los mandalorianos no dudaron en enfrentarse cara a cara con los invasores, demostrando una vez más su férrea resistencia. Sin embargo, pese a su destreza en combate, pronto se vieron obligados a adoptar una postura defensiva, y las cosas empezaron a ir un poco peor. Mandalor el Vindicado cayó en combate cuando miembros del clan Locke presenciaron como una horda de Sky Troopers los sobrepasaba. A raíz de este hecho, el resentimiento hacia los droides aumentó considerablemente, al punto de que ser derrotado por uno se percibía como una deshonra entre los mandalorianos. Y este vasto imperio eterno, del cual os estoy hablando, nacido en las sombras del espacio inexplorado, fue gobernado por el implacable emperador Valkorion y sus hijos Arkan y Bailin. Tengo un vídeo bastante largo sobre el tema y concretamente sobre el personaje, así que podéis echarle un ojo en la descripción. Con su poderosa flota, el Imperio Eterno sometió a la República Galáctica y al Imperio Sith, poniendo de rodillas a las dos superpotencias de la galaxia. Para los mandalorianos, orgullosos de su cultura guerrera, enfrentarse a esta colosal fuerza fue una prueba de honor, una batalla contra un enemigo que parecía imbatible. Como Fett, un veterano mandaloriano, fue considerado como uno de los posibles sucesores tras la muerte de Mandalor el Vindicado, pero declinó, prefiriendo la emoción del combate a la planificación estratégica. Fue entonces que la mítica Shae Vizla asumió el manto de Mandalor bajo el título de La Vengadora. A pesar de tener poca experiencia liderando algo más allá de un clan, Shae demostró ser la líder que los mandalorianos necesitaban en tiempos de guerra. Y para que veáis que es cierto esto que estoy comentando, su primera batalla como Mandalor fue también la primera victoria de los clanes en 6 meses, algo a tener en cuenta. Torian Cadera, un joven guerrero mandaloriano, encontró en esta guerra la oportunidad de demostrar su valía. Tras la desaparición del campeón del Gran Cazarrecompensas, Torian respondió al llamado de Mandalor, aunque tuvo que dejar a su compañera, Mako, en Carratos. Voluntario para las misiones más peligrosas, lideró exitosas incursiones de infiltración contra la Flota Eterna, un elemento que fue bastante relevante durante este conflicto. Cuando Theron Shan buscaba un ejército para capturar a Jiminy Prime, un droide de avanzada tecnología que sería útil para combatir contra el Imperio Eterno, este contactó a Mandalor la Vengadora y le ofreció una oportunidad de vengarse del Trono Eterno y obtener las riquezas de la fábrica de droides de Zakuul en Darvanis. La Mandalor aceptó la oferta y llevó a sus clanes leales a la batalla, luchando junto al héroe de Tython, la representación de nuestro avatar en el videojuego Star Wars The Old Republic. Y a pesar de las inquietudes de Lana Beniko, antigua ministra de Inteligencia Sith, sobre el rearmamento mandaloriano, la incursión fue un éxito. Finalmente, Mandalor y sus clanes se integraron en la alianza entre Sith y Jedi, apoyando en batallas claves contra el Imperio Eterno, incluyendo la invasión de Bos por la emperatriz Bailin, quien planeaba asesinar a su hermano y madre refugiados en el planeta. Los guerreros mandalorianos, liderados por Torian Cadera, se unieron al héroe de Tython y Lana Beniko, enfrentándose a los Sky Troopers y caballeros de Zakuul en tierra firme, en una de las tantas gestas que definirían el destino de los mandalorianos en una galaxia en guerra. Y como bien sabréis, porque habréis visto mi vídeo sobre Valkorion, o Darth Vitith, como queráis llamarle, los Jedi y los Sith acaban venciendo al Imperio Eterno, así que los mandalorianos estuvieron tranquilitos un tiempo. Bueno, no, porque ahora vamos a hablar de las nuevas guerras Sith.
Para comprender la participación mandaloriana en las nuevas guerras Sith, es importante entender el contexto de esta. Este conflicto devastador, que se prolongó por más de un milenio, fue una serie de guerras entre la Orden Jedi y las distintas facciones Sith que surgieron a lo largo del tiempo. Durante este periodo caótico, la galaxia sufrió innumerables invasiones, cambios de poder y enfrentamientos brutales. Los mandalorianos, guerreros por excelencia, tuvieron un papel crucial en varios momentos clave de este conflicto, aunque, como era habitual en su cultura, su lealtad cambiaba en función de lo que mejor convenía a su honor y supervivencia. Al principio de las nuevas guerras Sith, los mandalorianos, que históricamente habían tenido alianzas con los Sith, rompieron con esta tradición y decidieron enfrentarse a ellos en un giro inesperado. De hecho, uno de los primeros episodios clave de esta rebelión fue cuando un grupo de mandalorianos fue reclutado por el maestro Jedi Murtagh. El tema es que con la promesa de una considerable cantidad de créditos, Murtagh les pidió ayuda para atacar al campamento de un señor oscuro. Los mandalorianos, junto con sus temibles bestias de guerra, lanzaron un asalto en Marlev IV. Y mientras los mandalorianos mantenían ocupadas a las fuerzas del señor oscuro, el maestro Jedi aprovechó para infiltrarse en la fortaleza del Sith y derrotarlo en combate directo. Sin embargo, en una trágica ironía, al matar a este, Murtagh sucumbió al lado oscuro. Paralelamente, otro evento crucial en la historia mandaloriana ocurrió cuando Jain, un veterano neocruzado que había luchado en las guerras mandalorianas, encontró a un joven guerrero Gendai llamado Durch. Jain tomó a Durch bajo su tutela, enseñándole las costumbres y tácticas de los mandalorianos. Años después, desilusionado por lo que consideraba una pérdida de honor entre su gente, Jain se distanció de los mandalorianos. Sin embargo, junto con Durch, se encontraron con un ciberneticista que les ofreció mejores físicas a cambio de protección contra un grupo de mandalorianos mercenarios leales a Ung Cusp, un Sith que buscaba recuperar un artefacto robado. Cuando estos mercenarios atacaron, el laboratorio del ciberneticista se convirtió en un campo de batalla. Durante la refriega, Jain fue gravemente herido por un detonador térmico, y su destino parecía sellado. Pero Durch, cegado por la rabia ante el daño causado a su mentor, desató una venganza implacable, masacrando a los mandalorianos que habían participado en el ataque, incluso persiguiéndolos después de que se retiraran. El resultado de estos eventos fue la siembra de más tensiones entre los mandalorianos y los Sith, que tendrían repercusiones en los años venideros. Al llegar el final de las nuevas guerras Sith, los mandalorianos se encontraron en una situación desesperada. Para el año 1058 antes de la batalla de Yavin, una plaga conocida como la plaga candoriana había diezmado a su población, y las flotas mandalorianas estaban relegadas a moverse en caravanas para defenderse de los saqueadores que infestaban los sectores vecinos. Fue en este contexto de crisis que surgió Aga Abaud, un mercenario que tomó el manto de Mandalor el Unificador. Abaud impuso el movimiento conocido como el Retorno, que instaba a los mandalorianos dispersos por la galaxia a regresar a su hogar ancestral. Bajo su liderazgo, el espacio mandaloriano comenzó a resurgir, ganando fuerza y volviendo a ser una potencia respetada en el borde exterior. En el 738 antes de la batalla de Yavin, un cambio significativo en la cultura mandaloriana encendió las alarmas de la República y los Jedis, quienes veían con preocupación el creciente militarismo de los clanes. Esto provocó un conflicto breve pero devastador entre los mandalorianos y la República, cuyas consecuencias se sintieron de manera drástica en el sector de Mandalor. A pesar de que los mandalorianos habían defendido la galaxia en conflictos previos contra el Imperio Eterno y otros enemigos, los daños fueron considerables. Vastos territorios de Mandalor quedaron reducidos a desiertos de arenas blancas, un testimonio de la violencia del enfrentamiento. En medio del caos, muchos de los clanes guerreros se dispersaron, pero de las cenizas de la vieja sociedad surgió una nueva facción, los nuevos Mandalorianos. Estos reformadores decidieron romper con los antiguos códigos de guerreros que habían caracterizado a su cultura durante generaciones, apostando por una visión más pacifista y neutral del futuro. Estos creían firmemente que la supervivencia y la prosperidad de su pueblo dependía de abandonar el camino de la violencia, abrazando en su lugar los valores del pacifismo y la tolerancia. La transformación, de hecho, fue bastante radical. Los nuevos mandalorianos construyeron imponentes ciudades cúbicas en medio de los desiertos que antes eran zonas fértiles, usando sus habilidades como inventores y constructores. Esta nueva sociedad había dejado de lado el tradicionalismo bélico, y aquellos que se negaron a aceptar la reforma y persistieron en el camino del guerrero fueron exiliados a Concordia, la luna de Mandalor. En ciudades como Sundari, la capital de los nuevos mandalorianos, la emblemática armadura mandaloriana se convirtió en una rareza. Lo mismo ocurriría en Kalevala, el bastión de esta nueva facción.
Sin embargo, aunque muchos mandalorianos adoptaron la pacifista filosofía de los nuevos mandalorianos, otros clanes se mantuvieron fieles a las antiguas tradiciones guerreras. En las zonas rurales de Mandalor, los tradicionalistas, que se autodenominaban Akalit o los fieles en Mandoa, preservaron el antiguo estilo de vida y se mantuvieron como guardianes de los códigos mandalorianos. De hecho, el título de Mandalor, el líder supremo, pasó a ser heredado por miembros de esta facción. A finales del conflicto, en el 200 antes de la batalla de Yavin, los clanes guerreros se vieron involucrados en un evento sombrío, el genocidio de la raza Izulan. Esto llevó a la caída del Mandalor de turno, quien fue derrocado por una alianza formada entre un grupo disidente de Jedi y el gremio de cazarrecompensas. Durge, del cual hemos hablado hace escasos minutos, asesinó al Mandalor en venganza por la muerte de su mentor, Jain. Los mandalorianos, que no se andaban con chiquitas, respondieron capturando y torturando a Durge, llevándole al borde de la locura. Aunque el Gendai logró escapar, necesitaría casi un siglo para recuperarse de las heridas infligidas. Para el año 60 antes de la batalla de Yavin, la historia mandaloriana dio un nuevo giro con la aparición de Jaster Myril, un carismático guerrero que ascendió al puesto de Mandalor. Consciente de los excesos cometidos por su pueblo, especialmente tras el genocidio Izulan, Myril impulsó una serie de reformas que culminaron en el Códex del Supercomando, un conjunto de pautas que instaba a los mandalorianos a actuar como mercenarios de élite, altamente disciplinados y honorables. Según el códex, aquellos que deseaban seguir luchando debían hacerlo como soldados pagados, manteniendo una conducta regida por el honor. No obstante, estas reformas no fueron del agrado de todos. Un grupo liderado por el brutal Tor Vizsla rechazó el códex, abogando por un retorno a la violencia desenfrenada y en la búsqueda de un nuevo conflicto galáctico. Estos guerreros se agruparon bajo el nombre de la Guardia de la Muerte, Death Watch, mientras que aquellos leales a Myril se autodenominaron los verdaderos Mandalorianos, The True Mandalorians. Entre las arenas infinitas de Mandalor y sus mundos cercanos, hubo un conflicto que no fue tanto una guerra de ejércitos, sino de almas. Lo que se recuerda como la Guerra Civil Mandaloriana fue menos una confrontación física que una lucha por el espíritu de una cultura milenaria. En la superficie, dos facciones se enfrentaban, lideradas por Jaster Myril y Tor Vizsla, pero lo que estaba en juego no era simplemente el poder, sino la esencia misma de lo que significaba ser mandaloriano. En el 58 antes de la batalla de Yavin, cuando las primeras llamas de este conflicto alcanzaron el remoto planeta agrícola de Concord Dawn, Jaster Myril, el Mandalor de los llamados verdaderos mandalorianos, buscó refugio en la granja de un hombre conocido solo como Fett. Este protector local, cuyas raíces se hundían en las tradiciones antiguas de su pueblo, no temió a la muerte cuando Vizsla, líder de la Guardia de la Muerte, lo interrogó ante los ojos de su hijo, Jango. El aire en aquella escena tenía algo de destino inevitable, como si las líneas de su vida se estuvieran trazadas en un pergamino invisible. Al resistirse a traicionar a Myril, Fett selló su destino. Su esposa, armada con un blaster, fue la primera en caer, y él la siguió poco después. En ese momento, el joven Jango conoció la brutalidad y el sacrificio, aprendiendo que la guerra no perdona a los inocentes. Sin embargo, Jaster lo salvó, como si aquel niño estuviera destinado a cumplir un papel más grande en la tragedia que se desataba. Los verdaderos mandalorianos, entonces perseguidos por el implacable Vizsla, encontraron su escape en los secretos que Jango conocía, conduciéndolos por los antiguos canales de riego que atravesaban el paisaje como venas olvidadas de una tierra que, como ellos, también parecía resistirse a morir. No fue sino hasta más tarde que la venganza de Jaster y su gente cayó sobre los hombres de Vizsla en una emboscada que evocaba las leyendas guerreras de otros tiempos, donde el acero y la estrategia se entrelazaban en una danza mortal. En la aldea cercana, protegidos por sombras y posiciones ventajosas, acabaron con casi toda la Guardia de la Muerte, pero Tor Vizsla, siempre un sobreviviente, escapó, dejando una estela de caos y promesas no cumplidas. Con el paso del tiempo, Jango, ahora el hijo adoptivo de Jaster Myril, encontró su lugar entre los verdaderos mandalorianos, quienes, al sentirse libres de la amenaza de la Guardia de la Muerte, retomaron su camino como mercenarios. Pero el destino, en su incesante giro, trajo a los mandalorianos a Korda 6. Allí, una misión aparentemente simple se convirtió en un caos sangriento, cuando la información errónea los condujo a un enemigo mucho más preparado. Myril, fiel a su sabiduría de guerrero curtido, ordenó la retirada,
Pero Montrose, su segundo al mando, ciego por el orgullo, se negó a aceptar la sensatez del repliegue. En el fragor de la batalla, fue Django quien salvó a sus hombres, mientras Montrose se empeñaba en un ataque fútil que casi lo destruye. Fue en ese teatro de traición y combate donde Jaster Millil encontró su fin. Vizla, siempre acechante, lo alcanzó en el campo de batalla. Montrose, viéndose superado, abandonó a su líder, permitiendo que las ruedas de un tanque y los cañones de Vizla sellaran la muerte del Mandalor. La ironía cruel de aquella jornada no pasó desapercibida. Los hombres no mueren simplemente por el blaster, sino por las traiciones de quienes lo rodean. Django regresó al campamento, llevando consigo el cuerpo de Jaster, y la verdad de Montrose fue expuesta ante todos. La traición en Mandalor se paga con el exilio. Ahora con Django al mando, los verdaderos mandalorianos lograron victorias notables sobre la Guardia de la Muerte, pero Tor Vizsla, siempre un estratega en las sombras, no cesó en sus maquinaciones. Refugiado en el mundo de Galidran, tejió una red de mentiras con el gobernador local, quien, temeroso del poder mandaloriano, llamó a los Jedi para intervenir. Así, con la misma frialdad con la que un jugador mueve las piezas en un tablero de Dejarik, Vizsla manipuló al Consejo Jedi para que se convirtiera en el arma que destruiría a los verdaderos mandalorianos. Las falsas acusaciones de masacres civiles llevaron a un enfrentamiento inevitable. Django, consciente de la trampa, intentó advertir a sus hombres, pero fue demasiado tarde. La batalla que siguió fue breve, pero intensa, y al final solo Django quedó en pie entre los cuerpos de sus camaradas y los Jedi caídos. Capturado, vendido como esclavo y forzado a vagar en el olvido de las rutas de especias, Django no olvidó. Años más tarde, escapó, se hizo con su armadura, y en una revancha tan personal como histórica, siguió el rastro de Tor Vizsla hasta Corellia, donde lo enfrentó una última vez. En un duelo que pareció más una danza de muerte que una batalla, Django acabó con Vizsla, y con él la larga guerra entre las dos facciones mandalorianas. Pero el fin de la guerra no trajo paz, sino una fractura aún más profunda. Mientras los restos de la Guardia de la Muerte se esfumaban en la oscuridad, bajo la táctica de Baslan Shevla, el arte de desaparecer estratégicamente, Django, marcado por la pérdida y el tiempo como esclavo, se apartó de su gente. La soledad del cazarrecompensas lo llamó, y el título de Mandalor se convirtió en una reliquia sin dueño. Fue entonces que Mandalor cayó bajo el control de los nuevos mandalorianos, liderados por la pacífica Satine Kryze, cuyo nombre, como un eco, sería recordado en las crónicas del planeta. En el 32 antes de la batalla de Yavin, cuando Jango Fett, cazarrecompensas sin igual y portador de una herencia mandaloriana que pocos comprendían en su totalidad, fue reclutado por un hombre de sombra y poder. Ese hombre, conocido como Darth Tyrannus, no era otro que el antiguo maestro Jedi Dooku, que tras abandonar la Orden había abrazado los oscuros secretos de los Sith. En su manto de nobleza, Dooku ofreció a Django una propuesta que trascendía lo individual: ser el molde sobre el cual se esculpiría un ejército. Pero este ejército no sería de hombres comunes, sino de réplicas perfectas, clones engendrados en los laboratorios lluviosos de Camino, para una república que aún no sospechaba el alcance de las intrigas en las que estaba atrapada. Así, el destino de Jango Fett quedó entrelazado con el de aquellos que nunca conocerían una vida propia, pero que portarían su semblante y habilidades. Para los caminoanos, Fett no solo proporcionó su material genético, sino también su vasto conocimiento bélico, convirtiéndose en consultor militar para la creación de la futura Gran Armada de la República. Bajo su mirada se forjó no solo la estructura física de los clones, sino también su alma. A través de las enseñanzas de Fett, se perpetuaron ecos de la cultura mandaloriana, vestida de acero y honor, como lo demostraban las armaduras diseñadas bajo su supervisión, los cascos con visores en forma de T, una marca indiscutible de la herencia mandaloriana. Eran una silenciosa reverberación de un pasado que los clones nunca vivirían, pero que siempre llevarían consigo. Django, como si supiera que estaba creando un ejército de sombras reflejadas, infundió en los clones más que técnicas de guerra, les dio cánticos, canciones guerreras como Bo-De-An, cuya resonancia vibraba con una promesa de hermandad y propósito. Esa melodía, modificada solo ligeramente, se convirtió en un himno no para guerreros mandalorianos, sino para soldados que servían a una república que pronto se desvanecería como la niebla antes de la tempestad. Pero esa solo fue una capa del legado de Fett. Mientras entrenaba personalmente a los temidos soldados ARC de la clase Alpha, Django seleccionó con precisión a un grupo de instructores que compartirían el saber de Mandalor con los futuros soldados clon. De esos 100 instructores, 75 eran mandalorianos, entre ellos nombres que se grabarían como leyendas vivas: Valon Bau, Kal Skirata, Rav Bralor y muchos más. Pero ellos no solo transmitieron el arte del combate, sino las antiguas costumbres,
los juramentos y maldiciones que habían acompañado a los guerreros de Mandalor a lo largo de incontables generaciones. Algunos clones, guiados por la sabiduría de hombres como Skirata, no solo adoptaron esos fragmentos culturales, sino que comenzaron a esculpir nuevas identidades, tomaron nombres mandalorianos, cantaron los antiguos cantos de guerra como Da Verda Verda, invocando una memoria que, si bien no era suya, parecía vibrar en sus huesos. Pero como en todas las cosas, no todos los clones se sintieron parte de este legado. Entre la multitud de rostros que Jango había dejado como su herencia, hubo uno que destacó sobre todos, un clon que no fue destinado a la guerra, sino al legado personal de Fett. Este era Boba, un niño que no llevaba las modificaciones genéticas de los soldados comunes. Este niño se convirtió en el hijo que Jango nunca había tenido. Era más que una copia, era el heredero de su historia, un símbolo viviente de las decisiones y traiciones de una vida envuelta en el combate. A través del pequeño Boba, Jango buscó inmortalizarse, pero no en la manifestación de un ejército, sino en la singularidad de un individuo. En el 22, antes de la batalla de Yavin, Mandalor se hallaba en una encrucijada entre el pasado bélico y una paz frágil. La República, en su eterna búsqueda de aliados que mantuvieron el equilibrio de poder, aceptó a los nuevos mandalorianos como la facción dominante en ese mundo que alguna vez había sido temido. La capital de Sundari brillaba con la promesa de una nueva era, mientras que bajo su superficie, en provincias olvidadas, la pobreza y el hambre persistían como cicatrices de guerras antiguas. Liderados por la duquesa Satine Kryze, los nuevos mandalorianos proclamaron una neutralidad decidida cuando las guerras clon estallaron, una postura que, más que evitar el conflicto, atrajo el resentimiento de aquellos que veían en la paz una traición a su herencia. Un tiempo después del fin de la devastadora guerra civil mandaloriana, la Guardia de la Muerte regresó, no como una sombra, sino como un fuego encendido por el rencor, despreciando la visión pacifista de Kryze. Ellos, hijos de un Mandalor guerrero, consideraban al gobierno de Satine como una afrenta a todo lo que Mandalor representaba, así que, aliados con el siniestro Conde Dooku, cuya mano guiaba a la Confederación de Sistemas Independientes, la Guardia de la Muerte encontró en él los recursos necesarios para sus oscuros propósitos. Así, como una tormenta en ciernes, comenzaron a tejer rumores, insinuando que los nuevos mandalorianos, en secreto, estaban armándose para unirse a los separatistas. Estos susurros alcanzaron los oídos de la República, que pronto envió a uno de sus más respetados defensores, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, para así investigar el caso. Kenobi no era un extraño en Mandalor, ni para la propia duquesa Satine. Años antes, en los días posteriores a la Guerra Civil Mandaloriana, había sido enviado junto a su maestro para protegerla de los rezagos de la Guardia de la Muerte, entonces un movimiento insurgente en sombras. La historia entre ambos era compleja, tejida con hilos de afecto y deber. Durante su investigación, Kenobi presenció la devastación de un atentado perpetrado por la Guardia de la Muerte en el santuario conmemorativo de Sundari, un ataque simbólico en el corazón de la nueva Mandalor. El atacante, atrapado por el Jedi, optó por la muerte antes que la captura, lanzándose desde un balcón en su último acto de desafío. Mientras agonizaba, sus últimas palabras, murmuradas en el dialecto de Concordia, dirigieron la mirada de Kenobi hacia la luna de Mandalor, donde se escondían secretos muchos más profundos. En Concordia, Kenobi fue recibido por su gobernador, Pre Vizsla, cuya apariencia benévola ocultaba una verdad terrible. A través de un ardid, el Jedi descubrió que las minas de la luna no estaban inactivas, sino que zumbaban con actividad, forjando el hierro y el acero que vestirían los soldados de la Guardia de la Muerte. Kenobi fue atacado por los guerreros de Vizsla, y aunque logró escapar gracias a la intervención de Satine, ambos cayeron en la trampa. Vizsla, revelándose como el líder de la Guardia de la Muerte, atacó al Jedi en un combate que terminó solo cuando Kenobi y la duquesa se vieron obligados a huir. Con la trama de la Guardia de la Muerte expuesta, el Senado de la República consideró enviar una fuerza de ocupación a Mandalor, una decisión que encendió alarmas en el gobierno neutral de los nuevos mandalorianos. Temerosos de perder su frágil autonomía, Satine Kryze viajó a Coruscant para suplicar ante el Senado. Su viaje no fue más que otro campo de batalla. A bordo de su nave, acompañada por el Jedi Kenobi, Anakin Skywalker y un contingente de clones, la traición se reveló de nuevo en la figura de Tal Merrik, un senador que se mostró como agente de Vizsla, intentando acabar con la vida de la duquesa. Solo la intervención de sus protectores frustró el plan, culminando en la muerte de Merrik a manos de Anakin Skywalker. Mientras tanto, en Concordia, Pre Vizsla reunía a los suyos, tejiendo alianzas con los ejércitos separatistas de Dooku, esperando el momento de asestar el golpe definitivo. En Coruscant, las fuerzas en juego intentaban manipular la percepción del Senado. Falsos testimonios y ataques a la vida de Satine sumieron la situación en la oscuridad, pero la verdad, frágil y persistente, emergió. El testimonio genuino del viceprimer ministro Yerek, revelado ante el Senado,
rescató a Mandalore de la ocupación. El plan de Vizsla, aunque descubierto, no se detuvo. El tiempo era su aliado, y bajo el consejo del implacable Dooku, decidió esperar. Sabía que la paciencia, en una guerra de ideales, es a menudo más letal que el acero. Bajo el asedio de fuerzas sombrías, los nuevos mandalorianos enfrentaron un destino oscuro cuando Pre Vizsla, líder de la Guardia de la Muerte, forjó una siniestra alianza con Darth Maul y sus lacayos. Como sabréis, he hecho recientemente un vídeo sobre Darth Maul, así que también podéis echarle un ojo. En esta conspiración, la caída de Mandalore no fue el resultado de una batalla abierta, sino de una meticulosa orquestación de caos. En un movimiento magistral, Maul y Vizsla utilizaron a las organizaciones criminales más temidas de la galaxia, el Sol Negro, el Cártel Hutt y el Sindicato Pike, como instrumentos de devastación. Las ciudades ardían, los ciudadanos temblaban, y en el corazón de todo, la paz que Satine Kryze había defendido con tanto fervor se desmoronaba como una ilusión frágil. El golpe, sin embargo, no fue directo. En un juego de máscaras, la Guardia de la Muerte apareció como la salvadora de Mandalore, aplastando a los criminales que ellos mismos habían desatado. Los mandalorianos, agotados por la violencia y el miedo, aclamaron a Vizsla como su redentor, mientras la duquesa Kryze, símbolo de una paz que pocos ya comprendían, fue encarcelada. Vizsla se autoproclamó primer ministro, ocupando el trono de Mandalore con una mezcla de arrogancia y fatalidad, sin saber que su fin ya estaba trazado. No pasó mucho tiempo antes de que el filo de Maul se volviera contra él. En un duelo que resonó en los pasillos oscuros del Palacio de Sundari, Maul cortó el ciclo de vida de Vizsla con la frialdad de un destino cumplido. Mandalore, una vez más, se encontró bajo el yugo de fuerzas exteriores, y Almec, aquel que había sido desterrado por corrupción, fue reconstituido como un gobernante títere, movido por los hilos invisibles del antiguo Sith. Obi-Wan Kenobi, llamado por un sentido del deber y lealtad hacia Satine, llegó a las sombras de Sundari, no como un héroe victorioso, sino como un hombre que comprendía el peso de las pérdidas inevitables. Logró liberar a la duquesa, pero su fuga fue detenida por Maul, quien, con la frialdad de un juez inapelable, ejecutó a Kryze ante los ojos de Kenobi. Fue un asesinato más que un combate, una declaración de poder, en un mundo donde los símbolos de paz ya no tenían lugar. Sin embargo, la tragedia no se detuvo allí. Bo-Katan Kryze, hermana de Satine y antigua mano derecha de Vizsla, se negó a arrodillarse ante Maul. Su facción se levantó en armas contra los supercomandos mandalorianos, aquellos que habían jurado lealtad al Sith. Kenobi, destrozado por la muerte de Satine, pero aún atado a su deber, ayudó a Bo-Katan en la batalla antes de regresar a la República, portador de una verdad que la galaxia ignoraría durante demasiado tiempo. Mandalore, una vez gloriosa, estaba al borde de un abismo insondable. En las sombras de Sundari, mientras las luchas internas desgarraban a los mandalorianos, otro espectro descendió sobre el mundo. Darth Sidious, la figura oculta tras la Guerra Galáctica, llegó para enfrentarse a Maul y a su hermano, Savage Opress. La batalla que siguió no fue simplemente un enfrentamiento de sables de luz, sino una manifestación de las fuerzas oscuras que se disputaban el control del destino de la galaxia. Opress cayó bajo el poder del Señor Oscuro, y Maul, por mucho que luchara, fue reducido, no por la espada, sino por la voluntad implacable del propio Sidious. Así, liberando a Mandalore del control del Zabrak. A veces, el pasado no muere, sino que se recicla en formas imprevistas, como sombras que no pueden ser eliminadas. En los años previos al despliegue del ejército clon de la República, un soldado conocido como Alpha 2, o simplemente Spar, comenzó a experimentar algo más que los síntomas físicos de una vida marcada por la guerra. Las voces de recuerdo que no le pertenecían, o al menos eso afirmaba, lo acosaban, como si el espíritu de Jango Fett, el hombre cuyo rostro y habilidades habían sido replicados en su carne, hubiera decidido vivir nuevamente a través de él. Lo que era una serie de dolores de cabeza y visiones vagas se transformó en una certeza. Spar, de alguna forma, creía llevar consigo fragmentos de la vida de Fett. El Dr. Midji Guillamar, un médico mandaloriano que atendía a los clones en las instalaciones de Tipota City, observó la evolución de Spar. Con una mezcla de empatía y pragmatismo, Guillamar fue testigo de cómo este soldado no solo buscaba escapar del peso de una guerra que no era suya, sino de un destino impuesto por otros. A través de favores adeudados y un destino que parecía inexorable, Guillamar organizó la huida de Spar de camino. En el silencio del espacio, escondido en los compartimientos de carga del Esclavo 1, la nave que una vez perteneció a Jango Fett, Spar comenzó su viaje no solo hacia la libertad, sino hacia la resurrección de un antiguo y olvidado poder. Errante entre los planetas, tomando trabajos menores como cazarrecompensas, Spar se encontró cara a cara con la muerte de Jango Fett en Geonosis, como si ese evento hubiera sellado su propio destino. Sin rumbo, llegó a Mandalore,
donde conoció a Fen Chisa, un jefe de clan que veía en la figura de Fett algo más que un simple hombre. Para Chisa, Jango Fett era un símbolo, la personificación de la fuerza y el honor mandaloriano, y en Spar vio una oportunidad, un hombre que, siendo un clon, podría reclamar la herencia de Fett y restaurar la grandeza perdida. Bajo el manto de esa creencia, Chisa propagó el mito de que Spar no era solo un soldado, sino el verdadero heredero de Jango Fett, el resucitador de un legado olvidado. Así, en el 20 antes de la batalla de Yavin, Spar tomó el título de Mandalor, apodado como el Resucitador, y con él la responsabilidad de volver a los mandalorianos al lugar que creía que les correspondía en la galaxia. Bajo su mando, los antiguos ideales de neutralidad defendidos por los nuevos mandalorianos fueron deshechos, y Mandalor se alineó con la Confederación de Sistemas Independientes. Spar veía a la República como una fuerza opresiva, y no podía olvidar la traición de los Jedi en Galidran, el evento que selló el destino de los verdaderos mandalorianos. En su visión, los Jedi no solo habían destruido a su pueblo, sino que ahora lideraban el ejército que había nacido de su misma carne clonada. Como Mandalor, Spar revivió el antiguo códex de los supercomandos de Jaster Miril y con él forjó un nuevo ejército, los Protectores Mandalorianos. No eran muchos, apenas 212 guerreros, pero cada uno de ellos llevaba en su corazón y su armadura la memoria de los caídos. Entre sus filas estaban Fen Chisa y Toby Dala, amigos de toda la vida y hasta algunos antiguos miembros de la Guardia de la Muerte, unidos bajo la necesidad de una causa mayor. Bajo el mando de Spar, tomaron las instalaciones de Mandal Motors y dotaron a su ejército de naves de persecución y droides de combate fabricados en las fundiciones separatistas. Los protectores mandalorianos se enfrentaron a la República en múltiples planetas, cada batalla una búsqueda no solo de victoria, sino de venganza. Aunque lograron derrotar a las fuerzas republicanas en algunos mundos, el destino, siempre cruel, los estaba llevando a su ruina. Su campaña llegó a su fin con una misión que parecía destinada a fracasar desde el principio. Bajo las órdenes de Darth Sidious, la figura oculta tras la Confederación, los protectores fueron enviados a Norval II, con el objetivo de capturar a la senadora Padme Amidala. Pero lo que les esperaba no era una victoria, sino una emboscada meticulosamente planeada por Palpatine, el mismo hombre que había manipulado a ambos lados del conflicto. Los mandalorianos, en el lugar, fueron masacrados, y su ejército quedó reducido a cenizas. De toda la fuerza que había marchado con orgullo a la batalla, solo 3 sobrevivieron: Chisa, Dala y Spar. De vuelta en Mandalor, Spar, roto tanto física como espiritualmente, renunció a su título de Mandalor. Chisa intentó, en vano, convencerlo de que volviera a asumir el liderazgo, sabiendo que sin un Mandalor, los mandalorianos quedarían una vez más vulnerables a la injerencia de la Guardia de la Muerte o cualquier otro enemigo. Pero Spar, marcado por la sombra de su fracaso, se negó. Para él, la resurrección de un legado se había convertido en una carga imposible de sostener. Cuando la República se metamorfoseó en el implacable Imperio Galáctico, las estrellas brillaban con la promesa de un nuevo orden, pero en las sombras, los ecos de la traición y la manipulación resonaban. En ese contexto, el emperador Palpatine volvió su mirada hacia Mandalor, esa tierra orgullosa y guerrera que tantas veces había desafiado el destino. Fingiendo perdonar a los mandalorianos por sus acciones durante las guerras clon, el Imperio les ofreció trabajo como mercenarios y créditos a cambio de tierras. Parecía un gesto de clemencia, una oferta que prometía estabilidad. Sin embargo, algunos como Cal Skirata veían detrás del velo de la oferta imperial, sabiendo que Palpatine nunca hacía algo sin un propósito calculado. Palpatine jamás hace nada temporal, decía Skirata, aludiendo al meticuloso exterminio de los Jedi como la prueba de sus oscuros propósitos. Los líderes de los clanes mandalorianos se reunieron, y a pesar de las advertencias, aceptaron el trato. Fen Chisa, un guerrero con un profundo resentimiento hacia el Imperio, asumió a regañadientes el manto de Mandalor, un título que se había dejado vacío tras la renuncia de Spar. Chisa no quería tratar con el Imperio, pero comprendía que rechazarlos podría significar una invasión aún más devastadora. Así, Mandalor vendió su alma por un espejismo de paz. El Imperio, sin embargo, no solo buscaba tierras. A las afueras de Keldave, un mandaloriano emprendedor había construido una estructura descomunal, una réplica esquelética de un mitosaurio, con la intención de atraer turistas en búsqueda de aventura. Pero ese sueño de parque de diversiones nunca llegó a abrirse, y lo que quedó fue una ruina vacía. No obstante, el Imperio, a través de las artimañas del comandante imperial de Kembla y la astucia de algunos mandalorianos, fue engañado para creer que aquel esqueleto no era un parque abandonado, sino un antiguo templo de gran importancia espiritual. Así, el Imperio compró la estructura, convirtiéndola en su base en Mandalor, mientras los mandalorianos se reían en silencio ante tal engaño. Sin embargo, la sombra del Imperio se extendió más allá de los límites de Keldave. Las minas de Beskar, el preciado metal de los mandalorianos,
atrajeron la codicia imperial. A través de acuerdos con Mandal Motors, el imperio empezó a explotar las riquezas de Torkush y pronto el yugo imperial se volvió más pesado, arrancando de la tierra el Beskar que había sido el corazón del poder mandaloriano. Viejos radicales como Dread Priest y Isabet Reau, defensores de la supremacía mandaloriana, encontraron su lugar dentro de la Guardia de la Muerte, ahora aliados del imperio. Sin embargo, en un acto de traición hacia sus propios ideales, Priest fue asesinado por Mitch Gillamar, quien sabía que la Guardia de la Muerte no podía ser permitida en el resurgimiento de Mandalor. El peligro no se limitaba a las minas. En un planeta distante, Gibad, una traición aún más profunda, revelaba el verdadero rostro del emperador. Palpatine, en su eterna previsión, desató el FG-36, un virus nanomecánico diseñado para aniquilar a los clones. El mundo quedó en silencio, sus habitantes, algunos, muertos. Sus ciudades, intactas. Mandalor, observando desde la distancia, entendió el peligro. Con la ayuda del clan Skirata y el conocimiento de la doctora Obolot Quail Uzan, los mandalorianos crearon un antídoto, extendiéndolo por Keldave y más allá. Era una batalla contra el tiempo, una lucha por la supervivencia en un universo cada vez más hostil. Mientras el imperio consolidaba su dominio, Chisa, siempre con un ojo en el futuro, comenzó a preparar una resistencia. Sabía que la paz con el imperio era solo un espejismo, y que la verdadera batalla aún no había comenzado. Durante 2 décadas, los protectores mandalorianos, liderados por Chisa y Toby Dala, lucharon contra la ocupación imperial, empleando tácticas de guerrilla mientras las minas se vaciaban y su gente era esclavizada. Los años pasaron, y los protectores continuaron su lucha, en un Mandalor cada vez más asediado. Cuando la rebelión se alzó contra el imperio, Mandalor fue sacudido por piratas del consorcio de Zan, luchas entre clanes y las intrigas del imperio. En una misión suicida para liberar a sus compañeros esclavizados en la ciudad de Hueso, Toby Dala fue capturado, y Chisa, sin rendirse a la desesperación, continuó la batalla. En un giro del destino, la princesa Leia Organa llegó a Mandalor, buscando pistas sobre la captura de Han Solo. Su llegada encendió las llamas de una nueva revuelta, y mientras los disparos resonaban entre las ruinas imperiales, Chisa y Organa se encontraron luchando lado a lado. Organa y Chisa formaron una frágil alianza. En un juego de engaños y estrategias, ambos lograron liberar a Dala y desencadenar una rebelión dentro de la ciudad de Hueso. Pero la victoria no vino sin sacrificios. Dala, herido mortalmente, ofreció su vida en un último acto de heroísmo, cerrando las puertas del hangar mientras el fuego devoraba la ciudad y a sus opresores imperiales. Con la liberación de su pueblo, Mandalor saboreó una breve victoria, pero en el corazón de Chisa, la pérdida de Dala pesaba como una losa. Los protectores, ahora fortalecidos por los esclavos liberados, continuaron su lucha, enfrentando a los remanentes del imperio. La guerra, sin embargo, era un ciclo interminable, y mientras los ecos de la batalla resonaban entre las estrellas, Mandalor se encontraba, una vez más, en el umbral de su propio destino, atrapado entre la libertad y la inevitable sombra del conflicto. Con la destrucción de la segunda estrella de la muerte en la batalla de Endor en el 4 después de la batalla de Yavin, apenas un año después de la liberación de Mandalor, la galaxia parecía respirar un suspiro de alivio. La Alianza para restaurar la República se transformó en la Alianza de los Planetas Libres, un gobierno provisional en camino hacia una nueva república. Fien Chisa, portador del título de Mandalor, lideró a los mandalorianos como aliados de esta nueva alianza, enfrentando la invasión de los Nagari, una fuerza exterior que, como tantas otras, buscaba someter o huir de sus propios amos. Sin embargo, en un giro irónico del destino, los mandalorianos decidieron ayudar a los Nagari a liberarse de sus opresores, marcando una alianza breve y llena de paradojas. En el año 21 después de la batalla de Yavin, Chisa dejó de ser Mandalor, y un nuevo capítulo en la historia mandaloriana comenzó cuando un envejecido Boba Fett, cargado con las cicatrices de la guerra y una pierna casi consumida por el cáncer, volvió a camino en busca de un reemplazo clonado. Taun Bue, una de las antiguas manipuladoras genéticas de Camino, buscó vengarse de Chisa por su papel en el ataque a su mundo durante las guerras clon. Fett fue contratado para cazar al propio Chisa hasta el planeta Shogun, donde el encuentro entre ambos guerreros se transformó en algo más que un simple duelo, una encrucijada del destino. En un inesperado giro de los acontecimientos, Chisa, aun creyendo que el destino de los mandalorianos debería de ser liderado por alguien del linaje Fett, salvó a su cazador, sacrificando su propia vida en el proceso. Antes de morir, Chisa le pidió a Fett que lo sucediera como Mandalor. Fett, forjado por el estricto código de honor de su padre Jango, aceptó. En un gesto final de misericordia, acabó con la vida de Chisa para evitar que muriera a manos de sus enemigos. Así, el ciclo continuaba. Fett, ahora el nuevo Mandalor, tomó el casco de Chisa y lideró a los mandalorianos, transformando a los protectores mandalorianos en algo más que defensores de su hogar. Los convirtió en un ejército mercenario, una fuerza destinada a luchar en cualquier rincón de la galaxia
donde los créditos fluyeran. 30 años después de la batalla de Yavin, los mandalorianos fueron los primeros en percibir la amenaza de una nueva invasión más allá de las estrellas, los Yuuzhan Vong. Esta nueva raza, extraña y cruel, surgió en el año 24 después de la batalla de Yavin, contactando a los mandalorianos a través de un espía disfrazado que se hacía llamar Udelen. Bevin, un cazador de recompensas mandaloriano, aceptó uno de los trabajos ofrecidos por Udelen, llevando a cabo un asesinato político que atrajo la atención de los Vong hacia los mandalorianos. La astucia y el pragmatismo de Fett lo llevaron a negociar con Nom Anor, un intendente de los Yuuzhan Vong que operaba bajo el disfraz de Udelen. Aunque Fett comprendía la naturaleza depredadora de los Vong, hizo un pacto con ellos para salvar Mandalore, prometiendo lealtad mientras en secreto planeaba sabotearlos desde dentro. El tiempo era una herramienta que Fett manejaba con habilidad. Reuniendo datos y muestras de los invasores, Fett y sus supercomandos, incluyendo a Bevin, trazaron una estrategia: sobrevivir el tiempo suficiente para que los mandalorianos pudieran fortalecerse contra la inevitable traición de los Vong. Aunque las negociaciones con la Nueva República fueron recibidas con escepticismo, los mandalorianos persistieron en su doble juego. Sabían que en un conflicto galáctico no había aliados permanentes, solo intereses compartidos. Los meses que siguieron fueron un baile delicado entre la lealtad aparente y la traición calculada. En las ruinas de Virgis, los mandalorianos se enfrentaron a los Vong, y aunque Fett dirigía las operaciones de manera que parecían estar cumpliendo con sus deberes, en realidad buscaban subvertir la voluntad de sus amos. Finalmente, la verdad salió a la luz. Los Vong descubrieron la traición de los mandalorianos. Mandalore fue atacada sin piedad, sus bosques arrasados, su tierra envenenada y un tercio de su población exterminada en un bombardeo implacable. Pero como tantas veces antes, los mandalorianos no fueron aniquilados. Refugiándose en túneles subterráneos, sobrevivieron y se reagruparon, esperando el momento de golpear de nuevo, y cuando lo hicieron con fuerza. Bajo el liderazgo de Boba Fett, los mandalorianos tomaron la ofensiva, liberando planetas como Zosalin y aplastando a las fuerzas Vong en Gindin. En Kalula, el propio Boba Fett salvó a Han Solo, su antiguo enemigo, en un giro que muchos habrían considerado imposible. Pero la guerra no respeta las rivalidades del pasado. El enemigo común era más grande que cualquier diferencia entre ellos. Aunque los mandalorianos no siempre fueron comprendidos ni apoyados por la Nueva República, su rol en la guerra contra los Vong fue decisivo. Al final, el Imperio alienígena fue derrotado y aunque Mandalore había sido devastada, su espíritu indomable seguía vivo, forjado en el crisol de siglos de conflicto. 10 años después de la devastación causada por los Yuuzhan Vong, Mandalore aún sentía las cicatrices de aquella cruel invasión. Aunque el tiempo había pasado, el envenenado suelo del planeta seguía resistiendo la fertilidad, como si la Tierra misma se aferrara a un rencor ancestral. Las estructuras de la civilización mandaloriana, alguna vez fuertes y resistentes, se erguían ahora en ruinas dispersas, testigos mudos de la caída de sus mejores guerreros. Bajo este panorama desolador, Boba Fett, que seguía portando el título de Mandalore, enfrentaba su propia guerra interna. Desde su retiro en Taris, Fett descubrió que su cuerpo, ya marcado por el tiempo y la experiencia, se desmoronaba lentamente. Un diagnóstico sombrío lo había sentenciado. Tumores causados por los estragos del Sarlacc y su propia condición como clon se extendían por su pierna, en un cáncer que le dejaba poco de vida. Pero Boba Fett, el guerrero implacable, no era alguien que aceptara su destino sin pelear. Así que emprendió una búsqueda desesperada para encontrar a la científica kaminoana Kosai y sus datos, con la esperanza de detener el avance inexorable de su degeneración. Junto a Goran Bevin, un aliado leal y su segundo al mando de forma no oficial, Fett persiguió rumores que lo llevaron a Taun We, una vieja conocida de camino. En el proceso se encontró también con Mirta Geth, una joven cazarrecompensas que llevaba consigo una joya que alguna vez perteneció a Sintas Bell, la esposa perdida de Boba Fett. Mirta le ofreció algo más que una reliquia. Le ofreció la posibilidad de reconectar con Eileen Bell, la hija que Boba Fett había perdido hace mucho tiempo. Pero las revelaciones traen consigo tragedias, y la promesa de redención a través de Eileen fue destruida por la cruel realidad de su muerte a manos de Jacen Solo, ahora convertido en Darth Caedus. Así, las heridas del pasado se abrieron de nuevo, y la relación entre Fett y Mirta, su nieta, se teñió de rencor y remordimientos. El destino, sin embargo, seguía tejiendo su hilo inquebrantable. Tras recuperar los restos de su padre Jango en Geonosis y enterrar a Eileen en Mandalore, Boba Fett fue llamado a tomar decisiones para su gente. En una reunión de los clanes, los líderes miraron a Boba Fett en búsqueda de dirección. Mandalore, aún tambaleándose por las pérdidas, se encontraba en una encrucijada. ¿Deberían permanecer neutrales en las crecientes guerras entre la Confederación Corelliana y la Alianza Galáctica, o vender sus servicios como mercenarios a ambos bandos? Boba, en su sabiduría pragmática, decidió no tomar partido oficialmente,
permitiendo a los mandalorianos luchar por quienes quisieran, siempre y cuando fortalecieran a Mandalore en el proceso. Pero la discordia nunca está lejos cuando los intereses están en juego, y las voces de la disidencia surgieron. Algunos, como Grad, defendían una visión más introspectiva. Mandalore primero, una doctrina conocida como Ka-Dikla, que llamaba a un retiro de los conflictos externos para reconstruir la nación desde dentro. Otros, como Baltan, apoyaban la visión de Fett, viendo en la lucha externa una forma de preservar su legado nómada. Sin embargo, no todo en la restauración de Mandalore sería filosófico o político. En las tierras desoladas al norte de Enzeri, 2 mandalorianos que regresaban del exilio descubrieron un enorme depósito de Beskar, el metal indestructible que alguna vez fue el orgullo de su pueblo. Bajo la supervisión de Boba Fett, el mineral se convirtió de nuevo en el recurso que daría un impulso a la economía de Mandalore, reviviendo la producción de armamento y tecnología bélica como el prototipo de naves Besulik, naves que serían vendidas al mejor postor, ya fuese la Confederación Corelliana o la Alianza Galáctica o cualquier otro. Mientras tanto, en un giro inesperado de destino, Mira Gev, ahora reconciliada con su abuelo, había iniciado una relación con Ges Orade, otro guerrero mandaloriano. Juntos ayudaron a Boba a reconectar con una herencia que había ignorado durante gran parte de su vida, trayendo de vuelta a su ex esposa, Sintas Bell, descubierta viva pero congelada en carbonita. A medida que los recuerdos y la vista de Sintas eran restaurados por un ex Jedi llamado Gotav, Fett se había enfrentado no solo a su legado como Mandalore, sino también a las sombras personales que había dejado en el pasado. Pero el tiempo de descanso y gozo fue breve. Cuando la guerra entre la Alianza Galáctica y Darth Caedus se intensificó, Boba Fett fue llamado una vez más al campo de batalla. La fragilidad de la política galáctica se entrelazaba con luchas personales cuando Jaina Solo, hermana de Darth Caedus, acudió a Mandalore en búsqueda de entrenamiento por parte de Boba Fett. Boba, enemigo declarado de Darth Caedus, aceptó entrenar a Jaina, enseñándole los secretos para cazar y derrotar a un Jedi. Al mismo tiempo, la economía mandaloriana florecía gracias a las minas de Beskar. El ciclo de destrucción y renacimiento continuó cuando la traición de los Yuuzhan Vong regresó para atormentar a Mandalore. Un nanovirus diseñado para matar a cualquiera con la genética de Boba fue liberado en el planeta, pero el trabajo hecho por el clan Skirata años atrás, como ya recordaréis, inmunizó secretamente a la población, así que les dio una oportunidad de su supervivencia. Y a pesar de las pérdidas, Mandalore continuó en pie, resistiendo una y otra vez a ser olvidados. La historia de Boba Fett, marcada por la traición, la redención y el inevitable paso del tiempo, no era solo la suya, era la historia de Mandalore, un pueblo que, al igual que su Mandalore, luchaba contra las sombras del pasado mientras seguía adelante, siempre en búsqueda de restaurar lo que alguna vez fue, pero nunca retrocediendo. El mito de Mandalore, como los ecos de las estrellas, continuaba. Pero desgraciadamente, a partir de este punto, al no haber demasiada información, simplemente podemos asumir que Boba Fett acabaría falleciendo de forma natural y el título de Mandalore seguiría pasando de mandaloriano a mandaloriano hasta que un nuevo conflicto asomó una vez más en Mandalore como el sol irrumpiendo en la oscuridad del cielo. En el 127, después de la batalla de Yavin, la galaxia fue nuevamente testigo de un conflicto devastador. La guerra Sith imperial estalló, con el Imperio de Fel volviéndose contra la Alianza Galáctica. Los mandalorianos, bajo el mando del Mandalor Chernan Ordo, habían sido contratados para defender el planeta Botayev, y, obviamente, también sus astilleros. Su misión era clara: resistir el asedio del ejército imperial hasta que la flota de la Alianza llegara con refuerzos. Sin embargo, la traición siempre acechaba en las sombras, esperando el momento propicio para torcer el destino de los hombres. En sus filas, uno de los suyos, Yagas Aus, servía a un amo desconocido. Fue su mano la que saboteó las comunicaciones con la flota de la Alianza, sellando así la suerte de Botayev y de su propio líder. En medio del caos, el Mandalor Ordo cayó, y Aush, con la frialdad de un usurpador calculador, reclamó el título para sí. Ordenó la retirada, abandonando Botayev al Imperio y llevando a su gente fuera de la guerra, pero no por honor, sino por interés propio. Entre los que quedaron atrás, Hondo Kar y Bebek, el padre de Tess, la esposa de Kar, se enfrentaron al inminente avance de los soldados imperiales. En ese momento, Kar, consciente de que su destino no le ofrecía más que muerte, decidió despojarse de su armadura mandaloriana y vestirse con la de un Stormtrooper caído. Bebek, en un último acto de orgullo, se negó a asumir la identidad de su enemigo. Prefirió entregarse al sacrificio, permitiendo a Kar mantener su fachada como el único sobreviviente de su unidad. Y así, en ese momento de falsa identidad y verdadera valentía, la historia de Kar toma un giro diferente.
un mandaloriano viviendo bajo el disfraz de su enemigo. Durante 10 largos años, Kar vagó por el Imperio, atrapado en una red de mentiras y simulaciones, hasta que en la batalla de Boros, en el 137, después de la batalla de Yavin, encendió una chispa de rebelión en su espíritu. En medio del combate, se atrevió a alzarse contra Darth Maleval, un Lord Sith cuya brutalidad había corrompido incluso a los más leales. Pero fue otro soldado quien, finalmente, dio el golpe mortal. Kar, liberado por fin de las cadenas del Imperio, abandonó su falsa lealtad y se unió a las remanentes de la Alianza Galáctica, convirtiéndose en miembro del legendario Rogue Squadron. Sin embargo, el pasado nunca desaparece del todo. Durante una misión en Nabdu, Tech Bebek, la mujer que fue una vez su esposa, lo encontró. Tess lo había buscado durante años, convencida de que Kar había sido el traidor responsable de la muerte de su padre. Entre ambos estalló un violento enfrentamiento, una danza de ira y dolor, pero en el desenlace de ese duelo, Kar logró desarmar a Tess y con palabras más filosas que cualquier arma, le mostró la verdad que ella no había querido ver. Él no era el traidor. Reconciliado en su comprensión mutua, Kar y Tess se unieron de nuevo, pero la redención no fue suficiente. Kar, ahora consciente de la profundidad de las traiciones que habían marcado su vida, abandonó el Rogue Squadron y se revistió de nuevo en una armadura mandaloriana, esta vez pintada en los colores del juicio y la venganza, negro y oro. Sabía que su destino estaba sellado desde el momento en el que había sobrevivido a la traición en Botayev. Su propósito era claro, y el tiempo había convertido su deseo de justicia en una necesidad ineludible: encontrar a Yaga Aush, el usurpador que había destruido su mundo, y, además, había que saldar cuentas. No solo sería una búsqueda de venganza, sino la restauración del honor perdido de los mandalorianos, cuya esencia había sido corrompida por la traición de uno de los suyos. Y desgraciadamente, es aquí donde termina la historia en Legends de los mandalorianos. Después de esto, no sabemos mucho más. Y aunque nos encontramos en el final de este relato, irónicamente ahora tenemos que volver al pasado, alrededor del 3951, antes de la batalla de Yavin. Darth Traya, conocida también como Kreia, minutos antes de su muerte, profetizó algo terrible. Con una percepción inquietante, Traya vio el ocaso de aquellos que alguna vez fueron los guerreros más temidos de la galaxia. No sería una caída rápida ni gloriosa, sino un lento declive, un goteo constante hacia la irrelevancia que atravesaría milenios, una herida abierta en la historia de su pueblo. Para Kreia, el final no llegaría con el estallido de una última batalla a gran escala, sino con un susurro. Tras su derrota a manos de Revan en las guerras mandalorianas, la senda de los hijos de Mandalor cambiaría irrevocablemente. Los días de sus cruzadas, de aquellas guerras por la conquista que ensangrentaron la galaxia, alzando sus estandartes en honor a sus dioses, nunca volverían. En su lugar, habría un tiempo de lenta decadencia, un siglo tras otro en los que la gloria se desvanecería. Las generaciones futuras no serían más que ecos de un pasado lejano, sombras de guerreros cuya leyenda fue tejida en batallas ya olvidadas. Kreia, con la precisión de quien observaba desde fuera la corriente del tiempo, vio que no sería una única catástrofe la que los destruiría. No, el destino de los mandalorianos sería una lenta erosión de su espíritu, como una roca que sucumbe ante el embate del viento y el agua, hasta que todo lo que quedara fuera historia, su código y finalmente un solo hombre. Un último mandaloriano, un vestigio de lo que alguna vez fue una civilización temida y respetada, se alzaría en su armadura, quebrado tanto en cuerpo como en alma. Este hombre, último de su linaje, encontraría su destino en manos de un Jedi, en un enfrentamiento final, no como héroe, ni como villano, sino como símbolo del fin inevitable de su cultura, y así, según Kreia, terminaría la estirpe de los mandalorianos, no en gloria, sino en olvido. Y aquí, en el eco de esa predicción, es donde nuestro relato concluye. Como espectadores de esta vasta historia, es fácil dejarnos llevar por la nostalgia de lo que fueron los mandalorianos, por su cultura de honor, de guerra, de supervivencia en un universo cruel y despiadado, pero si algo nos enseñan las palabras de Kreia, es que los ciclos de la historia no se detienen. Todo guerrero, todo imperio, todo credo tiene su fin. Y quizá lo importante no sea resistir eternamente, sino dejar una huella lo suficientemente profunda para que incluso en el silencio, otros sigan escuchando su eco. Tal vez, en el ocaso de los mandalorianos, en ese último hombre en su armadura desgastada, reside el verdadero poder de la memoria, porque incluso cuando el tiempo se lleva a los guerreros, su historia permanece viva, transformada en mito, contada y recontada en las estrellas. Es así como culmina nuestra historia, no con el fin,
sino con el recuerdo, porque al final, todo lo que sobrevive de cualquier civilización no es su poder, sino la historia que dejamos atrás. Muchas gracias por haber visto el vídeo, un saludo y hasta la próxima.